Listo, chicos, entonces vamos por la última fase, que es la fase E. Claramente, pues es la tendencia. Bien, ya, o sea, si ya se te fue la entrada, ya se te fue. Bien. Ahora, entonces lo que pasa en la fase E, me permito leer textualmente, consta de todo el movimiento tendencial, suponiendo que el rompimiento retesteo fue favorable. ¿Sí? O sea que esta zona rompo retesteo, efectivamente me dio un patrón chartista o alguna onda, algún tipo de onda que sea fácil de reconocer, un triángulo, un zigzag, lo que sea, y pues ya me hace entender que lo que sigue es ese movimiento tendencial. ¿Ven? Aquí aclaro, pues bueno, ya lo mencioné, el SOS es el Sign of Strength, es un avance del precio con rangos amplios y un volumen relativamente mayor, como les comentaba, claramente. O sea, si después de un periodo de acumulación el precio aquí me hace el sprint, retestea, comienza a subir, el indicador de volumen va subiendo, llega acá y si está como en sus puntos más altos, no es un punto extremo, bien, pero sí va reflejando que hay convergencia en el indicador, entre comillas indicador, ya sabemos que el volumen no es que necesariamente sea un indicador, pero pues hay convergencia en el movimiento alcista y convergencia aquí. No hay divergencia como la que sí había acá, ¿cierto? Entonces ahí podemos entender que obviamente si nos da velas contundentes, velas alcistas, velas de decisión, pues ahí podremos identificar que es un signo de fuerza, que puede hacer un retroceso, pero que tenemos un signo de fuerza claro y nos indica a continuación. Bien. Ahora, un punto importante, chicos, aunque les hablo de velas, porque es lo que manejamos, el método de Wyckoff se debería trabajar con barras o con gráficos de punto y figura. Bien. Entonces, pues bueno, otro punto para identificar a los que son wickofianos puros es si saben eso. O sea, no necesariamente si lo aplican, pero al menos si lo saben. Bien, si saben cuál es la diferencia entre un gráfico de llaves y de velas y por qué hay algunas consideraciones a tener en cuenta al pasar a velas. Bien, lo iremos viendo durante la clase. Por ahora, pues estamos sencillamente en el esquema general. Bien. LPS, Last Point of Support, o Last Preliminary Support, bueno, es el mínimo de una reacción o retroceso después del SOS, ya lo que acabo de decir, el backup, pues es un retroceso alcista, back, up, ¿sí? Es un elemento estructural común que precede a un aumento de los precios sustancial y puede adoptar una variedad de formas que incluyen un simple retroceso o un nuevo rango en un nivel superior, es decir, esto podría ser un simple retroceso acá o podría ser un retroceso un poco profundo, ¿bien? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir un rango superior? Al igual que los rangos heliotistas, que los grados, perdón, heliotistas, pues Wyckoff los consideraba, no tan precisamente como Elliot, por eso es que combinar Elliot y Wyckoff es un poder tremendo, porque tenemos lo que Wyckoff no tuvo, y es que ya la teoría heliotista está, ¿bien? Entonces él consideraba que algunas veces este retroceso iba a ser de la tercera parte de este impulso, ¿bien? Es decir, dividía todo en tercios, ¿bien? En 3 tercios, ¿ok? Entonces, el primer tercio era el que podría tener un retroceso, pero podría pasar que el segundo tercio o el tercer tercio fueran retrocesos, ¿bien? Ay, Julián, ¿no cómo sabe eso? Pues ahorita, ¿cómo lo sabemos? Por el grado. Si esto es 1, 2 y todo esto es 3, entonces existe la posibilidad de que el 4 llegue hasta acá, claro, pero es 4, lo que sigue es 5, no es que se vaya para abajo. Bien, listo, entonces claros eso, claros ahí con eso, chicos. Si estoy grabando, ¿no? Así. Claros con el anterior, no miren este que este tiene una situación diferente.
¿Claros con el anterior? Bien. Ahora, el esquema de acumulación número 2, ¿sí? Tiene una muy pequeña diferencia, pero muy pequeña, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién encuentra la diferencia? ¿Se han jugado eso? Encuentren la diferencia, pues, a ver quién me dice. Sí, claro, Natas, perfecto. De hecho, eso es lo que les aconsejé. O sea, ahorita simplemente fue un paréntesis con la lógica que tenemos actualmente, pero la mejor forma de aprender el método Wyckoff es desaprendiendo lo que ya sabemos para buscar aprenderlo. ¿Bien? O sea, idealmente hay que combinar chartismo, que ya lo vimos, acción de precio y ya, que fueron las mismas herramientas que tenía Wyckoff, para entender lo que él en aquel entonces pudo ver y pues lo que sus alumnos intentaron modernizar. La diferencia es el Spring, exacto. Muy bueno, ojo, César. ¿Sí? Lo único que diferencia el esquema 1 del esquema 2 es esto, el Spring. Bien, ya no es necesario, no es necesario, porque ¿qué pasa? El profesional se da cuenta que directamente, no hay necesidad de testear la oferta. Ah, Julián, ¿eso cómo lo sabe? Sabrá él y nadie más, sabrán los que hacen el pool. Bien, tendrán sus razones para establecer en qué situaciones hacen un sprint y en qué situaciones no. Desde la teoría, pues básicamente no evidenciaron que existiera suficiente oferta que limitara ya sus compras, sino que la compra que hicieron acá, pues ya fue lo suficiente como para, boom, alterar la oferta y solamente acumular demanda. La fase C, exacto. Recuerda, Nata, fase con S. Si lo pones con 6 es face. Face es rostro, es cara en inglés. Vale. Bien. Esa es la única diferencia, chicos. No es más. Entonces, ¿qué hace el precio? Como el precio ya no necesita reventar, pues lo que hace es buscar un last point of support, un last preliminary support. Bien. Bueno, la traducción más adecuada es last point support. Si nos vamos a lo que dice tal cual, pues bueno, estos últimos alumnos de Wyckoff, ¿sí? Wyckoff directamente no. Eso ya lo dejamos claro. Bien. Entonces, básicamente ahí es donde patrones como banderas, como cuñas, como rectángulos, como banderines, bueno, aparecen en una situación de acumulación. Bien. Y resulta que el precio la respeta, no necesita romper el origen, ¿sí? De lo que podríamos considerar un patrón chartista, o sencillamente romper el extremo inferior de la acumulación. No lo necesita, ¿sí? No lo necesita porque se da cuenta que con él, con el pool que hizo en compra, ya cambió también la oferta y la demanda y muchas personas, muchas otras instituciones fuertes, ¿sí? No las masas. Nosotros las masas valemos 5. Otras instituciones fuertes también deciden invertir en compra, incrementando demasiado la demanda. Entonces, así hay muchos novatos vendiendo, ya no nos interesa buscar abajo, porque ya hay un movimiento establecido. ¿Bien? Entonces, ahí donde respeta esto y se va. ¿Vale? Es decir, si esta situación no existe, en los dos casos, ¿qué nos va a dictar? ¿Cómo hacerlo bien? Entonces, ¿yo cómo voy a saber
si esto va a ser un spring o no lo va a ser. ¡Ah! Sí, desde la teoría no tengo ni idea. Tengo que esperar a que me dice el precio. Si baja o si baja un poquito ya empieza a rechazar. Bien. Ok, entonces obviamente ya tienen que aparecer técnicas de análisis más avanzadas, bien, para establecer eso, como lo es que las lecturas en el volumen, bien, eh, porque por ejemplo, si yo veo que aunque el precio está reaccionando con un volumen todavía más abajo, y se supone que cuando ya va subiendo, el volumen es convergente, bien, pero si el volumen sigue bajando aunque vaya subiendo, lo más probable es que esto caiga, ¿sí? Bien. O si de pronto el precio está reaccionando en una zona que no es relevante, bien, sencillamente de una reacción sin ningún argumento técnico, acumula a los novatos, bien, ¿ok? Entonces, bueno, esa es como la gran debilidad de esta clasificación de fases, y es que el punto de entrada te lo deja a la experiencia del trader. Hay personas que dicen, yo lo intento en un punto importante, ¿sí? Y si bajo una buena gestión, si me sacan stop, es porque hice un sprint. Entonces, si me sacan el sprint, espero el retesteo, tengo un mejor punto de entrada, recupero lo perdido y pues me monto en la tendencia. Bien. Hay otros que dicen, no, yo me voy supremamente conservador y me espero hasta esto, hasta el backup, porque yo no sé si va a ser un soporte preliminar o va a ser un sprint, y pues yo prefiero tener paciencia también. Bien. Eso ya es algo que dependerá primero de la habilidad del analista, de la experiencia y pues de su gestión. Bueno, como les decía, lo raro, mi querido Watson, es el sprint, eso es lo diferente. Entonces me permito leer. Un sprint es un movimiento del precio por debajo del nivel de soporte de rango establecido en las fases A y B, claramente, que se invierte rápidamente y se regresa al rango. Esos mechazos que sacan ¿sí? Es un ejemplo de una trampa para osos. Claro, acumula ventas, acumula oferta, porque la caída por debajo del soporte parece indicar la reanudación de la tendencia bajista. Sin embargo, en realidad, esto marca el comienzo de una nueva tendencia alcista, que atrapa a los últimos vendedores. ¿Bien? En el método Wyckoff, un test de la oferta con éxito, representada por un sprint, proporciona una oportunidad operativa de alta probabilidad. Es decir, nosotros siempre vamos a buscar, o lo ideal, es la acumulación esquemática 1, donde ya podemos confirmar claramente que ya todo está. Aquí tenemos la duda de que pueda bajar. Bien. Ahora, un sprint de bajo volumen o un test de bajo volumen de un shakeout, un shakeout es cuando rompe, ¿sí? Indica que es probable que la acción está lista para subir. Lo que yo les venía diciendo todo este rato, aunque el sprint puede tener un incremento en el volumen, no debe ser un volumen climático. El volumen más grande siempre va a ser el volumen de parada, el sell clímax. Siempre va a ser el boom, el volumen. ¿Por qué? Porque ahí se va a establecer una divergencia con lo que venía siendo el precio. ¿Bien? Pero esto ya va a ser convergente. ¿Ok? Ahora, si te sale un sprint con un volumen así, tienes que replantear desde la teoría. En la experiencia puede llegar a suceder esos casos, pero bueno, desde la teoría nos dice que no. Bien, entonces, esos movimientos que supuestamente rompen zonas relevantes, es decir, que supuestamente tienen un esfuerzo grande, ¿sí? Pues resulta que no es un esfuerzo tan grande. Entonces la ley del esfuerzo resultado no está partícipe ahí, porque el esfuerzo que está aplicando el mercado no es el necesario para continuar cayendo, sino es un esfuerzo muy mínimo para acumular
ventas, ¿bien? Es una trampa de osos. Ahora, la aparición de un SOS poco después de un sprint o shakeout valida el análisis. Sin embargo, como se señala en el esquema de acumulación número 2, el test de la oferta puede ocurrir más arriba, en un rango sin que haya un sprint o shakeout. Cuando esto ocurre, la identificación de la fase C puede ser desafiante, es decir, esto. ¿Sí? O sea, toda esa carreta es para esto. Esta situación en la que uno dice, puede ser acá o puede bajar. ¿Sí? La gran debilidad del esquema de Wyckoff es esto. ¿Sí? Que si tú estás parado acá, ahí sí, hombre, tienes que tenerla clara para saber cuál es. ¿Bien? O pues claramente identificar o utilizar otras herramientas para analizar. ¿Bien? Por eso es que ahorita los que aplican el método Wyckoff moderno, pues resaltan mucho que no, es que yo manejo stops muy pequeños. Y uno dice, pues sí, pero es que tu rango de precisión no es muy alto. ¿Por qué? Porque puedes tener esta situación o puedes tener esta. El mismo sistema te está dando dos probabilidades. En la acumulación, en la distribución también son dos. Es decir, cuando tú estás analizando tienes en cuenta 4 escenarios diferentes. O sea, tu propio sistema está en contra de ti. Bien, ahora es un sistema tan preciso, o sea, tan potente en estas situaciones, que a pesar de que existan 4 posibles escenarios, teniendo la probabilidad en contra, vas a poder sacar en la totalidad de tus análisis, pues una probabilidad a favor, pero que no suele ser muy grande. O sea, un Wyckofiano puro, no supera el 70%. ¿Sí? 70, 72, de ahí no pasa. Bien, porque así le toquen stops pequeños, le toca stop. Entonces eso ya le quita precisión. Bien. Bien, hasta acá. La verdad pensaba enseñarles hoy también distribución, pero yo creo que lo reviento con tanta información. Hasta aquí, chicos, ¿está claro? Listo, chicos, entonces la tarea es buscar estas situaciones, ¿bien? Tengo 10 minuticos, vamos a ver si podemos encontrar una así como tal cual. Van a darse cuenta, chicos, que en el Forex, debido a la volatilidad, no siempre es tan claro, o sea, así perfecto, no. De por sí en el mercado no hay nada igual que la teoría, ¿sí? O sea, la teoría te ayuda como a tener una idea en el ojo, pero pues el ojo hay que educarlo. Por ejemplo, esta es una forma de usar el volumen. Ya después la veremos, tranquilo. Por ahora la tarea no va a ser usar el indicador de volumen, no. Por ahora la tarea es buscar la situación en el mercado así, sin tanta vaina, sin así, concretico. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Un giro alcista y ahí, pues, establecer una acumulación. Bien, entonces, esto podría ser, bueno, pues posible. Yo no quiero que se me atortolen con el volumen. No, sí, dejémoslo sin volumen. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Entonces, aquí hay un movimiento bajista, ¿sí? Que después tuvo un giro alcista. Bien. ¿Qué podríamos decir si nos vamos hasta acá? Que tenemos un PS, un Preliminary Support, es decir, una zona que antecede el último impulso bajista. Podríamos considerar esto, bien, como un soporte. Miren cómo el precio se soportó de una forma muy clara, bien.
Y solamente aquí en este gráfico ya nos damos cuenta que cumple polaridad. Miren cómo aquí fue resistencia. Y seguramente para dar una reacción así, sí, miren eso, fue una muy buena zona en el pasado. Entonces tenemos un preliminary support. Bien. Entonces estamos acá. Tenemos un PS. Bien. Ahí. Lo más grande para que me deje mover. Listo. Entonces, el precio reacciona sobre ese soporte, ¿verdad? Y luego miren cómo lo logra romper con su última intención bajista. Bien. Si se dan cuenta, chicos, este movimiento posee, mire, poseen muchas velas de decisión, ¿sí? Bajista. Si ustedes se dan cuenta, las velas alcistas, no existe ninguna con una proporción tan grande como esta, por ejemplo, o como esta de acá. Sí, hay mucha fuerza bajista. Bien. Entonces vamos a decir que esto sería el selling climax. Bien, entonces sería el selling climax. Bien, ¿qué sigue después del selling climax? El AR, ¿verdad? Van a buscar acumular ¿qué? Compras, ¿verdad? O aquí ventas. Sí, nos podemos dar cuenta, miren como ¡boom! Sube bastante. Por ahora vamos a ignorar Elliot. Si fuera eliotista ya se los habría explicado con conteo clarito, porque es fácil. ¿Bien? Pero por ahora, entonces tuvo una reacción. ¿Sí? Una reacción. Ah, Julián, que la puede haber comprado. El método de eliotista nos dice que no. Nos dice que después de un selling climax va a venir una R, bien, pero que no sería ideal operarlo. Si lo vas a hacer, pues hay que ser muy cuidadosos con el riesgo. Bien, eso es lo que dice método Wyckoff. Después de la R, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer esas zonas, ¿ok? O los extremos de la acumulación, ¿sí? Si nos damos cuenta, chicos, miren cómo el precio llegó fue acá. Siempre recuerden lo que ya les dije, las mechas suelen ser manipulación del broker. Por este ejemplo, lo vamos a tomar desde acá. Simplemente por el ejemplo, ¿vale? ¿Ok? Para no complicar mucho el ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos el selling climax y el AR? Trazamos los extremos, ¿bien? Y desde ahí determinamos la zona de acumulación. Bien. ¿Listo? Aquí con la tilde. Entonces, tenemos la acumulación, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Miren cómo el precio se mantiene en estas zonas. Después de hacer este regreso hasta el selling climax, ¿qué está haciendo? Está testeando la zona. Bien. Ok, entonces vamos a hacer una división acá importante, porque hasta acá, bueno, podríamos tomarlo hasta acá, sí, efectivamente, como la fase A. Bien, entonces vamos a dejar aquí un letrerito. Fase A. Esa sería la fase A, ¿cierto? ¿Y qué tenemos aquí abajito? El test. Secondary test. Pero de la fase A, ¿sí? Entonces, su nombre es secondary test. Bien, después vamos aquí, vamos a mirar, hay un movimiento alcista, ¿cierto? Pero miren cómo en este caso el movimiento alcista no rompió acá afuera, es decir, la demanda, ¿sí? No era tampoco tan potente, ¿cierto? ¿Verdad? Y no había necesidad de retestear estas zonas
¿verdad? Sino directamente de buscar acá abajo oferta. Entonces miren cómo el precio sube, ¿verdad? Teóricamente, tal vez podría estar reventando stops, ¿bien? ¿De quiénes? De los que vendieron acá, ¿sí? De los que vendieron acá, pero resulta que esta oferta que se estableció no era tan sólida y subió. Ay, Julián, es que, ¿por qué sabían que subían hasta ahí? Bueno, eso sí se los comento. Los market makers, chicos, tienen la información de en dónde y cuántos entran en una posición. Bien, entonces tienen la información para saber cuántas personas entran acá y dónde están sus stops. Y según lo que la mayoría tengan, dan el movimiento hasta ahí. Bien, ahora, ¿es una información muy precisa en Forex? No, porque es OTC. Bien, entonces, pues bueno, ya son los brokers market maker, por eso es que dejan esos mechazos, porque ellos saben claramente cómo operan sus usuarios, en fin. ¿Vale? Entonces, en este caso quiere decir que muchos entraron en venta acá con un stop aquí, chiquitico. Y miren cómo esta mecha, ¡pum!, cae y ¡pum!, se devuelve. Bien, entonces podríamos considerar el movimiento revienta stops. Esto de aquí, bien. Aquí había dinero acumulado y vinieron a reventarlo. Bien, vamos a dejarlo aquí. Aquí ven stops que vinieron a reventar. ¿Listo? Una vez lo reventaron, listo, ya reventé a los que estaban vendiendo. Ahora tengo que bajar, ¿ok? Y reventar a los que compraron. A los que compraron acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vieron un doble piso igualito. Tengan en cuenta que estamos en el oro y estamos en una hora. Estos son varios pips. Muchos dicen, no, pongámosle 15, 20 pipsitos, un poquito debajo de esta mechita, de esta velita de acá y el precio ya no baja de ahí. Y miren cómo esta mecha, ¡pum!, lo saca. ¿Bien? Mira, uno le dice a un novato, vea, chino, ponga 300 pips de stop. ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿Sí? Entonces, bueno, el, el precio baja, lo saca, ¿bien? ¿Y cómo se llama eso? Miren, ¿vale? Perdón, eh, acá en la fase B, perdón, me corrí. Estamos en el secondary test de la fase B, ¿sí? Viene acá y retestea, ¿sí? Bueno, no retestea, hace un segundo test de estas zonas bajas. Y aquí es donde le meten los lotes. O sea, aquí es donde entran con furia. Bien, sacando a todos esos novatos, ¿verdad? Que no saben tomar sus ganancias estando en el oro. O sea, cualquiera es feliz con un movimiento así, ¿no? O sea, miren eso, 200 y pico de pips. Pero pues los novatos como no saben, no tienen un plan, no tienen nada, pues piensan que va a ser por siempre. Bien, ese es el punto que más recalcan los expertos de Wyckoff. Bien, y de por sí que recalcan los mercados. Bien, o sea, como yo les comenté cuando me buscaron para hacer parte de un broker y me dio por preguntar, pues era lo que más me comentaban. Muchas personas no saben hasta dónde ir en el mercado. Quieren, o sea, piensan que porque su análisis les dice que el precio va a dar máximos históricos, entonces me lo tengo que aguantar. Bien, entonces esto sería el secondary test. Bueno, porque lo pongo en B, en inglés, en fase B, ¿sí? Este sería, ¿verdad? Por lo tanto, esto que tenemos acá en la mitad es la fase A, es la fase A, es la fase B. Bien, entonces si ya tengo aquí mi fase B, debo estar muy pendiente, ¿sí? Por si se da este movimiento que saque a todo el mundo, ¿ok? O si ya el precio se va y se termina dando es este, ¿vale? Entonces aquí el precio sacó a todo el mundo. Yo podría estar esperando que me diera el spring, ¿sí? Y miren cómo en esta situación él lo dio. Entonces tenemos un ejemplo clarísimo de que esto es una acumulación número 2.
¿sí? Porque no hubo un spring. ¿Qué es lo que pasó? El precio buscó el último punto de soporte y se fue. ¿Bien? Entonces miren cómo cae y nos da un movimiento que respeta, no de una forma perfecta, no es un doble piso perfecto, tiene un grado de inclinación. Bien, podríamos considerar paréntesis, veámoslo como heliotistas, A, B y C para una plana corrida. Paréntesis nomás, ¿sí? O sencillamente, pues lo tomábamos como un impulso, ¿sí? Y miren cómo el precio vino a respetar el 38.2, 33.3 también la zona, esas zonas, ¿no? Miren cómo son zonas de soporte, ¿verdad? Y si alargamos esto, les aseguro que es la zona. Miren, en toda esta zona siempre el precio estuvo ahí, vacilando, vacilando, vacilando. Miren eso. Mira, pum, con la mecha. Mira, mira. Mírame esto. Tin, 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 tin. Mírame esta precisión. Bien. Y si lo alargo, mira, el borde inferior de este cuadro, mira cómo representa esta pequeña consolidación acá. Y mira cómo representa aquí, acá. Mira, lo estoy haciendo por los punticos, ¿no? Para no alargar el cuadro. Miren, soporte, resistencia, suelen ser zonas muy, muy buenas. Bien, hay que decir. Bien, entonces quiere decir que aquí se dio un last point of support, ¿sí? Un último punto de soporte. Bien, que coincidía con nivel Fibonacci y todo, podríamos considerarlo, pues bueno, ahí como regular, o sea, no un patrón chartista súper claro, pero... Y aquí el precio reacciona. Ah, Julián, que ¿por qué no bajó hasta aquí? Porque a mí me enseñaron que los bancos cierran sus... Pues mira, te das cuenta que no. ¿Sí? Eso es simplemente pedagogía para enseñar el sistema 1. Bien, nosotros ya conocemos que existen dos. Entonces, aquí en esta zona, bien, estamos hablando de, bueno, la fase C. Vamos a buscar dejarlo tal cual como está acá para que les quede más fácil. Chiquitico, chiquitico, chiquitico. Ahí. Fase C. ¿Listo? ¿Qué nos dice la teoría después de la fase C en el número 2? Pues que viene un movimiento impulsivo donde buscamos identificar la ley de esfuerzo-resultado. Es que este me queda mejor acá. Bueno, vamos a tomarlo en general esta zona para que el ejemplo se adecue un poco más. Bien, entendemos aquí el last point of support y cómo desde acá empieza ese movimiento impulsivo, ¿cierto? Pero miren cómo viene a retestear con la mecha, estas son las entradas de francotirador, con la mecha, estas zonas del extremo, ¿cierto? Entonces, miren, buscamos un signo de fortaleza, un back up, ¿sí? Aquí tenemos el signo de fortaleza, miren cómo rompe esta zona y la rompe de una forma contundente. Mira, velas envolventes, envolventes. Las velas bajistas son muy pequeñas, son de indecisión total. Por eso es que hay que aprender a entender el mercado por las velas, chicos. Miren, decisión, decisión, indecisión. Decisión, esto ni siquiera alcanza a envolver el movimiento y miren cómo ya el precio reacciona, ¿verdad? Aquí nos da, aunque nos da una vela envolvente fuerte, con la mecha rechaza al extremo. Y miren cómo de inmediato sale otra envolvente más fuerte. Y aquí tenemos, ¿alguno recuerda cómo se llama este patrón? Estas tres velas seguidas envolventes, a ver quién se acuerda. ¿Cuáles, caballeros? Nombre completo.
No escuché lo último. Uy, ¿en dónde quedaste, Nat? Uy, 10:16, me lo dijiste hace como 12 minutos. Perdón, no te leí. Se llama los tres soldados blancos, chicos. ¿Sí? Cuando son bajistas se llama los tres cuervos negros. Bien. Digamos, este sería un ejemplo no muy lindo, porque esta última vela como que no cumple mucho, pero sería un ejemplo de tres cuervos negros. Bien, entonces tenemos que fuerza, tenemos un signo de fuerza. Claramente desde acá no, o sea, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque el backup está aquí. O sea, la fuerza con la que rompen, miren, aquí tenemos fuerza, decisión, 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 y luego hay un retroceso que viene a respetar justo el arroyo, ¿sí? Es decir, el Boy Scout ya saltó el arroyo y hace un backup, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? Un signo de fortaleza, un SOS, ¿bien? Con su respectivo backup, ¿sí? Y después se da lo que desde Wyckoff consideraba el movimiento tendencial. Y este me parece un ejemplo brutal, chicos, porque se rompe el esquema, ¿no? O sea, habríamos esperado que cambiara la tendencia, ¿cierto? Pero es que yo estoy en el oro, ¿sí? La tendencia ahorita del oro es bajista, ¿o no? ¿Sí? Entonces, o bueno, en esta situación, en ese momento, prioritariamente es bajista como corrección, tal vez, ¿sí? Habría que analizarlo desde arriba. Bien, entonces aquí tenemos la fase D, ¿sí? Si hubiéramos entrado en el last point of support, estaríamos hablando de casi 400 pips, bien, y el stop claramente por debajo de lo que reventó a los demás. Entonces tenemos un 1 contra 3, una relación de riesgo-beneficio interesante. Los más conservadores habrían ingresado acá, ¿verdad? ¿Y hasta dónde se hubieran ido? Pues bueno, ahí ya entran otras técnicas de análisis para proyectar. Bien, ¿por qué? Porque aquí tenemos una bandera, patrón chartista, para que me dice que no sirve. Bien, y pues, ¿qué es lo que yo hago? Pues miro el último impulso, bien, que dicta esa bandera. Recordemos, Elliot no está acá. Aquí tenemos chartismo. Y el chartismo me dice que el impulso anterior, no necesariamente toda la tendencia, es el impulso anterior, el que contenga la bandera, pues va a ser el hasta la bandera, ¿sí? Y miren, impulso, retroceso al 618 perfecto, que coincidía con el extremo, y miren cómo se fue casi hasta la zona del 0618. Pero pues tú sabes que tu take profit 1 hubiera sido en el 100% del Fibonacci, 127, y este era el TP3. ¿Bien? Esa hubiera sido una entrada chartista después de haber esperado la situación de Wyckoff. ¿Bien? Y pues hubiera sacado 180 pips con un stop de 60 y algo, ¿sí? Una relación nuevamente 3-4-1, ¿bien? El método Wyckoff da muy buenas relaciones de riesgo-beneficio, ¿vale? Y ya, bien chicos, ¿se entiende? ¿Se entendió más o menos cuál es la tarea? Así, ponerse a marcar y todo para que entiendan. Sí, tres soldados blancos, nada. Vale chicos, entonces es eso, es un ejercicio que les recomiendo hacer, eliminar